Este es un trabajo de la materia de diseño y análisis de instrumentos de investigación en educación, dictada por el Dr. José Livia. Los integrantes del grupo son Calderón Ruth, Contreras Jaime y López Alexandra. Les voy a hablar acerca de la construcción de instrumentos en investigación. ¿Pero qué es un instrumento en investigación? Es una herramienta utilizada por el investigador para recolectar información y resolver el problema de investigación. Recordando este concepto, es una herramienta utilizada por el investigador para recolectar información y resolver el problema de investigación. Hay diferentes tipos de instrumentos, entre ellos tenemos las encuestas, los cuestionarios, los test, las baterías o escalas. Ahora, ¿cómo está conformado un instrumento? Lo vamos a ver a continuación. Por un constructo. Según Kerlinger, en 1964, mencionó que son conceptos creados y utilizados con una finalidad científica, como por ejemplo el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, la percepción, la atención y la inteligencia. Ninguno de estos conceptos hace referencia a alguna actividad particular de un individuo que sea susceptible, debe ser observada, medida y cuantificada. Las dimensiones. Una dimensión es un elemento que integra una variable compleja. Vamos a ver qué es una variable. Medida que puede sufrir cambios y es objeto de análisis, medición o control de una investigación. Aquí tenemos el ejemplo de calidad de servicio. Las dimensiones de calidad de servicio son calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante. Tomando como ejemplo en un hotel, ¿no? Esta variable de calidad de servicio en un hotel. Los indicadores son aquellos que representan un inicio, señal o medida que permite estudiar o cuantificar una variable en sus dimensiones. Viendo la primera dimensión, que es calidad en servicio en la recepción, los indicadores serían atención permanente las 24 horas, responsabilidad, dominio de idiomas, calidad en el servicio de las habitaciones, limpieza, equipamiento básico, tiempo de respuesta a las solicitudes. Calidad de servicio en el restaurante, trato cortés y amable, rapidez del servicio, calidad de la comida. Ítems reactivos o preguntas. Son las preguntas que va a tener el instrumento. Aquí tenemos la dimensión calidad en el servicio del restaurante y los indicadores que ya vimos. Los ítems serían: el trato del personal del restaurante fue cortés y amable, rapidez en el servicio del restaurante, la comida que se acaba de servir es de calidad, y la escala es una forma en que la variable va a ser medida o cuantificada. Se dividen en nominal, ordinal, intervalo y razón. Continuando con nuestro ejemplo, tenemos el primer ítem. El trato del personal del restaurante fue cortés y amable, y la persona podría responder muy de acuerdo, en desacuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo, ¿no? Esto va a responder la persona. Como resumen, podríamos decir que todo instrumento debe tener confiabilidad y validez. En cuanto al análisis métrico, yo les voy a hablar acerca de la calibración. La calibración va a estar dada por dos cosas. Primero, la dificultad, que está en función al porcentaje de las respuestas de los ítems. Si la mayoría de personas encuestadas contestó cierto ítem, puede decirse que esta pregunta es fácil. Ahora, si la mayoría no contestó esta pregunta, podríamos deducir que fue una pregunta difícil y se la debe recalibrar o en todo caso eliminar para evitar cualquier confusión. En cuanto a la discriminación en relación al ítem puntaje total, este debe ser positivo y mayor o igual a 20. Los temas de fiabilidad y validez los van a explicar mis compañeros a continuación. Gracias. Muy buenas noches. Dando continuación a la explicación de mi compañera Ruth, quisiera mencionarles
que la medición es una necesidad de siempre del ser humano y no es diferente para el área científica. Dentro de la Biblia, en Lucas 14, 28 al 33, podemos encontrar dos textos. En el uno se plantea una pregunta en la que se establece ¿qué hará una persona si se arriesga a construir una torre? Y esta persona no ha calculado y no ha medido si tiene los materiales o los gastos que va a hacer. En segunda instancia se establece la posibilidad de una guerra y dice un rey no va a salir a una guerra si es que no ha medido cuántos soldados o cuán grande es su enemigo. Si es que esto sucedería, lógicamente la persona que construyó una torre o el rey que se arriesgó a ir a la guerra con pocos recursos, pues sería objeto de burlas y de situaciones incómodas para él mismo. De la misma manera, en el área de investigación, podemos decir que si nos arriesgamos a hacer una investigación que no sea confiable, pues no va a ser aceptada en el ámbito científico. Es así que dentro de todo este tema, haciendo mención, haciendo un recuento de los pasos para construir y analizar instrumentos, podemos establecer el último paso, que es el paso de los ítems reactivos o preguntas. Para medir estos hay tres maneras de hacerlo. En primera instancia tenemos la validez, la calibración y la fiabilidad. La calibración ya fue mencionada por mi compañera Ruth. Yo les quiero hablar sobre la validez. La validez es cuando un instrumento es adecuado para medir la variable que se ha propuesto. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación sobre inteligencia emocional, mi instrumento no debería tener ítems sobre memoria. La validez puede realizarse en tres aspectos. Uno de ellos es la validez de criterio. Esto es cuando hay una comparación entre mi medida y una medida ya estandarizada. Así también tenemos la validez de contenido. Esto quiere decir que debe haber una relación entre el contenido y el ítem propuesto. Y por último tenemos la validez de constructo, que es cuando un instrumento logra representar de manera exitosa un concepto teórico. Esto en cuanto a la validez. Tenemos también otra manera de medir, que es la fiabilidad. La fiabilidad es la capacidad que tiene un instrumento para arrojar los mismos resultados aplicándolos en varias muestras. Ojo, es necesario que tengamos en cuenta que un instrumento puede ser confiable, pero no puede ser válido. Entonces, para que sea una investigación aceptada en el medio científico, debemos medir las dos situaciones, la validez y la fiabilidad. Las formas de medir la fiabilidad son la estabilidad. Esto quiere decir que podemos aplicar un test o un retest. Se aplican los mismos tests a varias personas y en varios momentos los mismos test. Si las preguntas son similares, si las respuestas son similares, entonces tenemos un test altamente confiable. Otra forma de hacerlo es mediante la consistencia interna. Esto consiste en aplicar un alfa de Cronbach o un Spearman-Brown, que son índices que darán una medición, arrojarán valores entre unos y ceros. Esta forma sirve para comprobar si el instrumento evaluado tiene información defectuosa o información confiable. Otra manera será mediante la equivalencia. Esto consiste en aplicar varias versiones de un test para verificar si es que es fiable. Y por último, varios evaluadores podrían reunirse y concordar y llegar a un acuerdo de que este instrumento es válido. Esto ha sido todo en cuanto a las formas de medir los ítems o preguntas de nuestros instrumentos.